La mayoría de nosotros tendemos a pensar que el seguro de auto es medio un robo, pero recientemente mi amigo Rob tuvo un pequeño accidente y eso resaltó algo que realmente me sorprendió. En este video voy a explicar lo que pasó, pero también vamos a hablar con un experto en seguros para averiguar cómo podemos protegernos mejor si nos pasa lo mismo. Ahora, cuando hablamos de estafas de seguros, lo que inmediatamente viene a la mente son primas irrazonables, o la renovación, o incluso más a menudo, que cuando intentas presentar una reclamación, la compañía de seguros tratará de zafarse, ya sea con alguna nota al pie, poco clara en el contrato original, diciendo que en realidad no estás cubierto para ese caso en particular, o intentará no pagarte el monto completo. Pero lo que le pasó a mi amigo Rob realmente es bastante impactante y no es un caso aislado, es algo que está integrado en el sistema de seguros. Él compró este Volvo por un par de miles de libras hace unos meses. Y la semana pasada, mientras conducía por un pueblo a unas 15 o 20 millas por hora, alguien salía de su entrada, no lo vio y apenas rozó el costado del auto. El daño no se ve tan grave, pero desafortunadamente es peor de lo que uno pensaría, porque esta parte de aquí se ha doblado hacia adentro. Cuando abres la puerta, las dos superficies se tocan. Así que es cuestión de enderezarlo todo, y eso lo hace más caro. Ahora, si solo hubiera sido una abolladura normal, de esas que puedes sacar, rellenar y pintar, tal vez costaría 100 o 200 libras arreglarla. Por lo que va a estar más cerca de las 600 libras. Así que, desafortunadamente, sí se convierte en un asunto para el seguro. Sin embargo, por la forma en que ocurrió el accidente, este es claramente un caso en el que él no tiene la culpa y el otro conductor ha admitido la responsabilidad. Así que, en teoría, todo debería estar bien. El otro conductor presentará el reclamo ante su aseguradora. Le repararán el auto. No le costará nada. El otro conductor tendrá que pagar un deducible, supongo, y quizás sus primas de seguro suban, pero ahí terminará todo, ¿verdad? Incorrecto. Ahora, Rob no sabe mucho sobre autos, así que cuando todo esto pasó, me llamó y me dijo, mira, estoy en esta situación donde el auto fue golpeado. El otro conductor ha admitido la responsabilidad. Van a reclamar a su seguro. Eso no va a afectar el mío, ¿verdad? Y recordé que al principio pensé, no, por supuesto que no lo hará. Es un reclamo por un accidente en el que tú no tuviste la culpa y que no presentaste tú, así que estará bien. Pero luego, en el fondo de mi mente, recordé haber escuchado hace un tiempo que incluso si tuviste un accidente sin culpa, aunque otra persona hubiera pagado todo y asumido la responsabilidad, aún así podría afectar tu seguro. Así que investigué un poco, aunque en algún momento había escuchado que este podría ser el caso. Creo que todo el concepto era tan absurdo que simplemente lo borré por completo de mi mente. Pero esto es lo que encontré. Así que, primero que nada, la definición de un reclamo por un accidente en el que tú no tuviste la culpa es aquel en el que tu proveedor de seguros ha recuperado todos los costos asociados con tu reclamo de seguro de un tercero. El tercero habrá asumido toda la responsabilidad financiera, lo cual es crucial, y tu proveedor de seguros no pierde dinero. Así que lo que encontré entonces, aparentemente, no tiene ningún sentido. Y es lo siguiente, tanto en reclamos sin culpa como con culpa, cualquier reclamación que hagas se registrará como parte del historial de reclamos. Así que la reclamación por culpa está bien, lo entiendo. En muchos casos, las primas sí aumentan, incluso después de un reclamo sin culpa. Esto se debe a que tu aseguradora te considerará un mayor riesgo en adelante, incluso si no fue tu culpa. Desafortunadamente, también es probable que pierdas tu descuento por no haber hecho reclamos si haces un reclamo sin culpa. Esto se debe a que, estrictamente hablando, has hecho un reclamo, incluso si el reclamo resulta en un pago de un tercero. Qué indignante es todo eso. Incluso el bono por no reclamos se pierde, aunque no haya sido para nada tu culpa. Ahora ya existen muchas formas en las que las compañías de seguros intentan desanimarnos de hacer un reclamo legítimo. La primera es el deducible. Así que si el reclamo es muy pequeño, tu deducible es de, digamos, 300 libras
y costará quizás 2 o 300 libras arreglarlo, no tiene sentido contactar al seguro. Por lo tanto, no te vas a molestar en hacerlo. La segunda manera es si todavía tienes un accidente sin culpa, pero la otra parte no está presente para hacerse responsable. Por ejemplo, si tu auto es vandalizado o si alguien, ya sabes, mientras está estacionando, raya tu auto, pero no deja una nota, entonces eso se convierte en un reclamo por culpa. Técnicamente no es tu culpa, pero como no hay otra parte para hacerse cargo del reclamo, se registra como un reclamo en el que se te considera responsable. Por lo tanto, harás todo lo posible, a menos que sea una cantidad realmente grande, para no reclamar. Ahora ya sabía todo eso, no pensé que tal vez todo fuera correcto, pero podía entenderlo. Pero esto ahora parece que incluso si es un reclamo en el que tú no tuviste la culpa, por el que alguien más ha asumido la responsabilidad y está pagando, no depende de ti ni de tu forma de conducir. Aún así lo van a clasificar como un reclamo y tu prima de seguro podría aumentar. Ahora, quizá nada de esto te sorprenda. Tal vez soy el único tonto que no se dio cuenta de que así era la situación. Pero simplemente me parecía que es una práctica tan escandalosa e injusta que creo que parte de mí no quería creer que fuera verdad. Todo esto tiene el efecto acumulativo de desalentar todas las reclamaciones excepto las más esenciales. Las compañías de seguros justifican esto diciendo que, incluso si te ves involucrado en un reclamo en el que no tuviste la culpa, entonces estadísticamente tienes más probabilidades de verte involucrado en otro reclamo en el que no tuviste la culpa. Ahora, eso no tiene absolutamente ningún sentido para mí, y me parece que es simplemente un sistema muy conveniente para, una vez más, evitar pagar. Si esto te pasa, ¿cuáles son tus opciones? Hablemos con Tim Elliott, Motocrane Guru, y averigüémoslo. Hola Jack, sí, gracias por invitarme de nuevo, lo aprecio mucho. En relación con cuál es lo mejor que puedes hacer cuando estás involucrado en un incidente que no es tu culpa y tú eres, básicamente tienes dos opciones, o haces la reclamación o no la haces. Ahora, en una situación donde alguien ha golpeado tu vehículo y lo ha dañado de alguna manera, y puede ser, depende mucho del costo involucrado. Puede ser en un estacionamiento y un pequeño golpe en el estacionamiento. Puede ser que alguien te haya chocado por detrás en una glorieta. Las dos situaciones son muy diferentes. Entonces puede que la persona sugiera si pueden resolverlo sin contactar a las compañías de seguros. Ahora, dependiendo del costo real involucrado, hay ventajas y desventajas asociadas a eso. Si fue algo pequeño, podría ser de tu interés hacerlo. Y también para la persona que te chocó es de su interés. Pero si el daño es mayor, no lo sugeriría. Ahora, las razones son que la mayoría de las personas no está consciente del costo de reparar vehículos, que puede ser mucho mayor de lo que esperan. Pero en una situación donde solo es un pequeño rasguño en el vehículo, la mejor manera de hacerlo, y esto protege a ambas partes y no solo a ti, es tener algún tipo de contrato donde se describa cómo ocurrió el incidente, cuál es el daño a tu vehículo y el acuerdo al que se llegó. Ambas partes están de acuerdo con esto. Y la parte fundamental de esto es que debe acordarse como un acuerdo total y definitivo. Así que en caso de que alguna compañía de seguros lo cuestione en el futuro, tendrás un documento firmado por la otra parte que dice que se ha acordado como un acuerdo civil y no hubo necesidad de que pasara por una compañía de seguros como una reclamación. Ahora, la alternativa a eso es que si necesitas hacer una reclamación y viendo los enfoques que se pueden tomar para hacerlo, puedes reclamar a través de tu propia compañía de seguros. De nuevo, esto tiene ventajas y desventajas. Las ventajas de esto son que en caso de que algo salga mal y no estés satisfecho y haya algún tipo de disputa o queja, entonces puedes acudir al ombudsman. La alternativa es si reclamas directamente a través de la otra compañía de seguros, lo cual te recomiendo que nunca hagas porque podría afectar potencialmente tu uh, derecho legítimo, ya que en caso de que haya una queja, no puedes acudir al ombudsman, así que te recomendaría ni siquiera hablar con la compañía de seguros de la otra parte. Pero la forma más segura de proceder en caso de que tengas un incidente así es reclamar a través de tu propio seguro. Bien, eso es genial. Entonces, el contrato que mencionaste, primero que nada, solo quiero confirmar, ¿está disponible en tu sitio web, supongo?
No lo está, pero puedo subirlo. Eso es algo que podría hacer por ti. Bien, entonces, Pondré el enlace en la descripción del video, así que si te aseguras de que esté en algún lugar de tu sitio web, entonces si alguien necesita usarlo, podrá entrar y conseguirlo. sí puedo hacerlo para que puedan descargarlo directamente. Es solo una plantilla básica y sencilla. Sí, eso es lo primero. Ahora, en segundo lugar, solo quería preguntarte un poco más sobre por qué está pasando esto, porque creo que hay muchas circunstancias que considero injustas, pero entiendo por qué sucedieron. Así que déjame darte un ejemplo. Hace como 3 años tenía un Peugeot 205, estaba estacionado legalmente afuera de mi casa, ni siquiera estaba yo dentro. Y durante la noche, alguien que iba en reversa le dio en reversa y chocó contra él. Se fue sin dejar una nota ni nada por el estilo. Yo lo encontré así y lo reporté al seguro. Ahora, eso no fue mi culpa. Pero como no hay nadie más a quien puedan acudir para recuperar su dinero, lo van a clasificar como un reclamo con responsabilidad. No me gusta eso, pero lo entiendo. Está bien. Pero en este caso, ya sabes, tienen a un tercero que está dispuesto a pagar, ya sabes, por los daños, o el seguro pagará por los daños al auto de mi amigo. Han admitido completamente la responsabilidad, es muy sencillo. Y simplemente no tiene sentido que la compañía de seguros no solo penalice a quien cometió el error, porque lo están haciendo, ya que sus primas aumentarán, pero también van a penalizar a mi amigo, quien no ha hecho absolutamente nada malo. Entonces, ¿cómo es posible que eso suceda? Simplemente no tiene sentido para mí. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que está totalmente mal. Y la explicación se vuelve realmente muy compleja, así que intentaré mantenerlo corto y conciso. Pero lo que tienes es que en caso de que alguien haya dañado tu vehículo, esto entra en un aspecto de la ley que se llama el derecho de daños, que se ocupa de un ilícito civil. En caso de que, como resultado de la negligencia de otra persona, hayas tenido algún tipo de pérdida financiera por ello, entonces deberías poder reclamar eso a la parte responsable. Así que hay un argumento de que si en el caso de que hayas estado involucrado en un incidente como este y luego notificas a tu aseguradora y al año siguiente tus primas suben, entonces potencialmente deberías poder reclamar ese aumento de prima a la otra parte si ellos son responsables. Bueno, las compañías de seguros no te lo permiten. Ahora, desde el punto de vista de una compañía de seguros, aunque no me guste, en realidad hay un elemento de verdad en eso. Entonces, cuando realmente te refieres a la Asociación de Aseguradores Británicos y lo que ellos dicen al respecto, en realidad dicen que según las estadísticas, hay una mayor probabilidad de que vuelvas a hacer un reclamo en el futuro si ya has hecho uno en el pasado. Ahora, la razón de esto de nuevo es un poco extraña. La ABI lanzó tanta propaganda para los consumidores diciendo que en caso de que hagas un reclamo, tus primas van a aumentar y perderás tu bonificación por no reclamos. Y eso podría afectarte de muchas maneras diferentes. Es uno de los pocos contratos que puedes firmar donde podría costarte miles de libras y ellos intencionalmente tratan de evitar que lo utilices. Así que por un lado eso es algo que me parece bastante clásico, pero el otro lado de eso es que cuando realmente haces una reclamación y te das cuenta de que en realidad no es tan doloroso como pensabas, y luego cuando te llega la nueva prima y no aumenta tanto como creías, entonces en realidad no es tan doloroso. Así que en realidad hay un elemento de verdad ahí, donde probablemente eres más propenso a presentar un reclamo porque no es tan malo como piensas. Así que, estadísticamente, hay algo de verdad en lo que están diciendo. Sin embargo, sigo estando en desacuerdo con eso, porque si eres la parte inocente, ¿por qué deberían penalizarte? No, exactamente, o sea, eso es lo que estoy viendo aquí. Esencialmente te están penalizando por usar el servicio. Ahora, entiendo que hay, ya sabes, puede que haya algunas estadísticas sobre que seas más propenso, pero esencialmente de lo que se trata es de... Lo que me estás diciendo suena para mí como que si estás haciendo una reclamación, parece que no te desanima toda la propaganda en contra de hacer una reclamación. Entonces, podrías hacer una reclamación en el futuro si lo necesitas y te están penalizando por eso, lo cual es completamente indignante. Lo es totalmente una locura. Y la otra cosa es que claramente depende del tipo de vehículo que tengas y depende de la zona en la que vivas. Porque si tienes un coche viejo que ya sabes, tal vez te costó 500 libras o 1000, no vas a presentar un reclamo y tal vez solo tienes seguro de terceros contra robo e incendio, no te preocupa. Pero si tienes un vehículo nuevo, o el más importante, un vehículo en arrendamiento, un vehículo con un plan de contrato privado, un vehículo de alquiler con contrato privado, bueno, hay limitaciones en el contrato donde te penalizan si lo devuelves dañado. Entonces, en caso de que estos vehículos causen daños a alguien, vas a presentar un reclamo. Entonces, parece injusto que puedas estar involucrado en una situación que no es tu culpa. Estás cumpliendo con tu deber según el contrato sin importar de quién obtuviste el vehículo y luego te penalizan económicamente por eso. Yo creo que eso está completamente mal.
Así que muchísimas gracias a Tim por sus consejos. Visiten su sitio web si tienen alguna pregunta sobre seguros. Ahora, si has sufrido alguna práctica injusta o si hay algo que no he mencionado que crees que las compañías de seguros hacen y es injusto, por favor ponlo en los comentarios y podemos continuar nuestra conversación ahí. Muchas gracias a todos por ver y espero verlos en el próximo video.